Muy bien, ¿cómo están, compañeros? Estamos aquí trabajando, realizando un video para explicar, para hacer una introducción de lo que va a ser la actividad, el proceso número 2 de nuestro parcial, en el que vamos a trabajar el fraude electoral de 1940. Como les habíamos dicho, este tercer parcial tiene que ver con periodos presidenciales en el que destacamos los fenómenos sociales, políticos y económicos más importantes para nuestra historia moderna. Y aquí tenemos que hablar necesariamente del fraude electoral que sucedió en 1940 y que desgraciadamente ha acompañado esta práctica corrupta que va en contra de la democracia, uno de los enemigos de la democracia mexicana más importantes que se ha dado constantemente. ¿Y dónde se inauguran estas prácticas? Pues vamos a ver el primer fraude electoral en México. No es que no existiera corrupción antes de 1940, corrupción política existía, sin embargo va a ser en este momento en el que se ponga en evidencia esta práctica. Antes de la elección de Lázaro Cárdenas sabíamos que no había partidos políticos y para el momento en el que Lázaro Cárdenas termina su periodo presidencial, los mexicanos están muy entusiasmados con la posibilidad de tener diferentes ofertas políticas, de poder elegir a sus gobernantes, pero la clase política no lo va a permitir. Evidentemente, la figura de los revolucionarios, de estos militares, ¿no?, estaba cayendo en desprestigio y el común de los ciudadanos pues buscaban otras alternativas. Había una alternativa. Parecía que este modelo político, este grupo, este partido político tenía mucha fuerza y todo hacía suponer que iban a ganar las elecciones. Sin embargo, el grupo del poder revolucionario lanzó la candidatura de Ávila Camacho, quien va a ser cuestionado, quien es una persona que no es tan querida por el partido, es una persona gris, me refiero a que no tenía la simpatía, el acercamiento con el pueblo, ¿no? Y la verdad es que lo van a cuestionar como figura política y va a perder presencia. ¿Qué va a ocurrir? El partido oficial no va a permitir que Ávila Camacho pierda las elecciones, entonces van a comenzar con un proceso de, ¿cómo decirlo? Pues un proceso violento que va a ir en contra de los simpatizantes del partido en oposición y va a llegar esto hasta la sangre. Vamos a encontrar momentos muy tensos en donde el uso de las armas fue el que va a darle el triunfo a Ávila Camacho. Utilizaron métodos para poder, someter por medio de la fuerza al partido de oposición y que este partido ya no tuviera fuerza para poder presentarse en las elecciones como un posible ganador. Finalmente las elecciones le van a dar el triunfo a Ávila Camacho, quien va a ser presidente, pero siempre se va a recordar este momento oscuro en el que empiezan las prácticas de corrupción electoral y el primer fraude de nuestro país, al menos en el sistema moderno partidista. Quiero que podamos recuperar esta experiencia por medio de las fuentes hemerográficas, ya saben, los periódicos, ¿no? Y que en el siguiente segmento de este video les voy a presentar cómo está conformada la actividad, cuál es el objetivo y qué es lo que tienes que hacer para sacar la mejor de las calificaciones. Muchas gracias, nos vemos enseguida. Continuamos en este esfuerzo, en este video, que trata de ser una introducción para la actividad 2 de este parcial, que como ya les dije es el fraude electoral de 1940. Como ya se los expliqué, hay todo un contexto político interesante, hostil, políticamente hablando. Ya habíamos revisado algunos conceptos como el de poder, habíamos revisado conceptos como los enemigos de la democracia, y aquí se ponen en evidencia porque el partido oficial, el partido que ha tenido el gobierno durante muchos años, al menos después de la revolución, no va a ceder la administración pública y va a utilizar la fuerza del Estado para inhibir a todos estos grupos que estaban buscando una alternativa gubernamental. Entonces, pues bueno, lo que hay que decir aquí es que
la actividad que vamos a hacer tiene que poner en evidencia estos extremos, estos excesos en los que cayó el poder para mantener el gobierno. Y lo que vamos a hacer es revisar fuentes hemerográficas. Desgraciadamente no contamos con fuentes hemerográficas mexicanas que aborden el tema. Imagínense, México en la década de los 40 no era lo que es hoy. La censura y lo peor, la autocensura que tenían los medios de comunicación, intentaban no meterse en broncas, no tener problemas con el gobierno. Así que los relatos que encontramos en las fuentes hemerográficas nacionales no son tan contundentes como sí lo fueron algunas fuentes hemerográficas norteamericanas. ¿Qué estoy diciendo? Que lo que vamos a revisar aquí en este trabajo serán descripciones que hicieron periodistas norteamericanos sobre los hechos de 1940 en México. Y la fuente que te voy a pedir, o que te pedimos, mejor dicho, que consultes para esta actividad, es un artículo que publicó la revista Nexos, en donde se traduce y se hace un resumen de las descripciones que hicieron estos periodistas del fraude electoral mexicano. Entonces, vas a encontrar un artículo muy breve, 2 cuartillas, un artículo breve en donde se presentan 3 descripciones. Estas 3 descripciones son del fraude electoral, ¿de acuerdo? Cada uno de los autores presenta diferentes datos. A esto le llamamos datos duros. ¿Qué es un dato duro? Una cifra. Por ejemplo, un dato duro. ¿Cuántos alumnos hay en el salón? 23. 45. Es un dato duro, es un dato, ¿no? Entonces los autores van a presentar datos. Por ejemplo, hay quien presenta que los grupos que estaban violentos empezaron a perseguir a los simpatizantes del grupo político antagónico, y tú puedes describir ahí como dato duro por dónde se fueron, cuántos eran, cuántos disparos, cuántos muertos, y entonces vas a presenciar con estos 3 relatos lo que estaba ocurriendo en México durante esta etapa. Te pido entonces que primero leas el texto, lo comprendas, lo interpretes. Después, al momento de la redacción, tienes 2 opciones para presentar el trabajo. La primera es un cuadro descriptivo. En este caso, un cuadro comparativo. Lo que vamos a hacer sería abrir 3 entradas y describir los datos duros que presenta un autor, los datos duros que presenta el otro autor, es decir, el relato de los hechos, ¿de acuerdo? Cuando tengas la descripción en tu cuadro comparativo, vas a acompañarlo de 3 imágenes. También tienes la opción de hacer un infográfico. Ya sabes, el infográfico es con apoyo de los gestores como Canva, que puedes encontrar en la red de manera gratuita, y hay otros. Pero bueno, la idea sería que utilizando estos gestores de información y de presentación, tú pudieras meter esos 3 datos por autor y poder generar así un infográfico, ya sabes, estéticamente presentable y estratégicamente descrito, ¿no? Entonces son 2 opciones de las que tienes para presentar el trabajo. Una nota más. Recuerda que esta semana tenemos una reducción de días laborales. Teóricamente, aunque no lo parezca, tenemos días de descanso y entonces el trabajo se acorta. Toma en cuenta que esta actividad la tienes que entregar el próximo miércoles, para que desde este momento te programes tu tiempo, para que puedas, no tengas problema en entregar con calidad esta actividad. Cualquier duda, si eres del 22 al 23, ya sabes, un correo electrónico para mí. Si eres alumno del maestro Jesús Zamora, también puedes enviarle un correo al maestro para aclarar cualquier duda con respecto a este tema y a esta actividad. Yo espero que sigas bien. Nos encontramos en la charla en el sistema Meet, que yo programaré durante esta semana, y te llegará la invitación a tu correo electrónico. Entonces, pues no tengo más que decir, más que desearles buen trabajo y que sigamos, ojalá, bien, sanos y felices. Nos vemos.